Hola, yo soy Dana y bienvenidos a mi podcast Donde Duele Crece. Este es un espacio donde comparto mi proceso de amor propio, sanación y crecimiento personal. No soy psicóloga ni experta, solo una persona que decidió mirar sus heridas, sentirlas y aprender de ellas, porque entendí que justo ahí donde más duele, también se puede crecer. En este cuarto episodio les comparto la tercera etapa del duelo amoroso: depresión, vacío y reconocer mis heridas. En esta tercera etapa fue cuando realmente pude entender por qué me costaba tanto soltar y por qué sentía un vacío inmenso cuando él se fue. Entré en un estado de mucha tristeza. No tenía energía para nada, excepto para trabajar. Y como trabajo desde casa, podía tener esos momentos de aislarme y llorar muchísimo. Me sentía horrible. Pero ahí descubrí algo que lo cambió todo. No estaba llorando por él, estaba llorando mis heridas. Tenía apego ansioso, dependencia emocional, miedo al abandono, miedo al rechazo y una herida profunda de injusticia. Eran heridas de mi niña interior, esa parte de mí que se sintió sola, que no recibió el cariño que necesitaba. Como nunca había tenido novio, yo no sabía que cargaba con todo eso dentro. Y cuando él se fue, sentí que se llevaba lo poco de amor que me había dado y lo mucho que yo le di. Y literal, me había quedado vacía. Cuando Dios me mostró de dónde venía mi dolor, hoy quiero compartirles algo muy personal, una experiencia que marcó mi proceso de sanación y que transformó por completo la manera en la que veo mis heridas, mis relaciones y mi propia historia. Hubo una noche en la que me sentía profundamente deprimida. No sabía cómo manejar el dolor que sentía en el pecho, un vacío que parecía tragarse todo. Sentía que me estaba muriendo por dentro, que no podía respirar, que no quería seguir sintiendo ese dolor tan fuerte que había dejado una persona cuando todo terminó. Y fue justo ahí, en ese momento tan oscuro, cuando Dios habló a mi corazón. Me mostró algo que jamás había visto con tanta claridad, que ese dolor no era nuevo, que no venía solamente al final de esa relación, sino que venía de mi niñez. Me reveló que estaba reviviendo una herida antigua, una herida que nació porque mi papá no estaba presente todo el tiempo, por temas de trabajo. Él iba y venía y yo lo veía cada 2 o 3 meses. Y aunque yo no lo entendía de niña, ahí se sembró una herida de abandono, de rechazo, de sentirme sola. Y cuando esta relación terminó, esa herida se abrió de nuevo. Por eso ese dolor era tan grande. No era solo una ruptura, era mi niña interior sintiéndose abandonada otra vez. Después de esa revelación, pude entender todo lo que mi psicóloga me explicaba. Y fue en ese momento el que me dio la fuerza para hablar con mis padres, para comprender mi historia y para aceptar de dónde venía realmente mi sufrimiento. Pero ahí no terminó todo. Dios me dio la luz, pero yo tuve que hacer el trabajo. Desde ese momento empecé a hacer mis ejercicios emocionales para poder sanar a mi niña interior. Lloré, respiré, sigo escribiendo, sigo meditando, me enfrenté a mis heridas en lugar de huir de ellas. Y ese proceso, mi fe, mi dedicación y mi compromiso conmigo misma fue mi salvación. Y ahí también llegó el síndrome de abstinencia emocional. Me di cuenta que mi síndrome de abstinencia era por su validación. Yo lo había convertido en mi refugio emocional. Le contaba todo, todas mis mañanas, empezaban hablando por WhatsApp. Cuando ya no estaba, lo que más extrañaba no era él, sino sentirme escuchada, apoyada y validada. Ahí me sentí incompleta, angustiada, sin paz mental, con pensamientos repetitivos que me culpaban. Todo fue mi error, soy muy dependiente, soy muy intensa, pero luego entendí algo muchísimo más profundo. Esa persona se convirtió en una droga. Lo poco que me daba alimentaba exactamente mis heridas, y cuando desapareció no dolía perderlo a él. Dolía recordar el amor que nunca tuve antes. Ahora, ¿cómo empecé a sanarme a mí misma? Cada vez que llegaba un recuerdo y me rompía por dentro, hacía lo mismo. Me encerraba, lloraba y me abrazaba fuerte. Miraba una foto mía de niña y le decía: Dana, tú no estás sola. Nunca te voy a abandonar. Siempre voy a estar aquí contigo. Y repetía: yo misma me puedo dar ese abrazo que antes buscaba afuera. Mi valor no depende de si alguien se queda o se va. Ese amor que diste y no supiste recibir, ahora te lo vas a dar a ti. Y respiraba y me calmaba. A veces lo hacía muchas veces al día.
pero ya no dolía igual, porque entendía que no era él, era mi herida la que hablaba. Ahora, lo que finalmente me ayudó a soltar, un día me dije, Dana, ¿por qué te sientes vacía si esa persona nunca te dio un amor estable? Siempre fue una montaña rusa emocional. No extrañes la ansiedad, no extrañes lo que te quitó la paz, eso no te hace bien, allá no puedes volver. Esa persona tiene un apego habitativo, es inmaduro emocionalmente y nunca quiso ver las heridas que tenía. Y yo no tenía que cargar con ellas ni sanarlas, ese no era mi trabajo. Yo merezco un lugar seguro y ese no era un lugar seguro. Bueno, yo como soy muy nerd, yo lo que me cuenta la psicóloga, yo siempre busco como más información como para enterarme a detalle más de todo. Entonces descubrí la parte científica, por qué estaba tan enganchada y por qué me costaba mucho soltar. Bueno, gracias a la terapia y a toda la investigación que he hecho y un libro muy importante que se lo recomiendo que se llama Recupera tu mente y reconquista tu vida de Mariana Estapé, entendí la razón. Mi cerebro se enganchó porque él detonaba justo mis heridas antiguas. Mi papá se iba por meses por trabajo. Eso creó mi apego ansioso y mi herida de abandono. Cuando conocí a alguien evitativo, mi cerebro dijo, esto es familiar, esto es amor. Y ahí me quedé atrapada. Por eso era tan difícil soltar. Durante la relación mi cerebro liberaba dopamina, que es el placer y la recompensa, oxitocina, que es el vínculo y el apego, y cortisol y adrenalina, que es el estrés y alerta. Todo eso eran las hormonas que liberan como tal cuando uno está enamorado. Y también otro tipo de acciones que uno hace. Eso no es amor estable, es un vínculo adictivo. Por eso se siente tan fuerte, incluso cuando te hace daño. Y también entendí que el contacto cero es indispensable, porque el cerebro no sabe que ya terminaron. Él reconoce estímulos, su voz dopamina, su mensaje dopamina, su atención dopamina. Mientras eso sigue entrando, tu cerebro no puede crear nuevas rutas neuronales. El contacto cero corta ese circuito. Al principio hay abstinencia, lloras, extrañas, piensas mucho, pero poco a poco la dopamina empieza a venir de ti. Comienza la verdadera sanación. Bueno, las herramientas que me sirvieron, primeramente fue la meditación diaria, en la mañana y en la noche, y también oraba en la mañana y en la noche, para bajar el cortisol y activar mi corteza prefrontal, que es la parte sabia que toma buenas decisiones. Y mi diario emocional, que lo hago tanto en la mañana como en la noche. Escribo lo que siento, lo respiro, lo proceso, digo, esto es tristeza, esto es nostalgia, esto es rabia, lo nombro y lo abrazo. No evado nada. Y hablo con mi niña interior. La abrazo, la calmo, le explico que era ella la que estaba reviviendo el abandono. No era mi yo adulta. Y también me recordaba mis límites. Ese lugar no es seguro, no puedes volver ahí. Tu calma vale más que cualquier mensaje. Y hacía ejercicios de respiración. Si quieres, puedes respirar conmigo en este momento. Inhala en 4, sostén en 4, exhala 6 por la boca. Eso te suelta y vuelve a ti, y así estás más segura. Cuando aprendí a soltar, no perdí nada, me encontré a mí misma. Y hoy puedo decir, yo soy mi propia fuente de dopamina. Eso es sanar, eso es reprogramar tu cerebro, eso es amor propio real. Hoy puedo decir que no soy la misma persona, que entendí mis heridas, entendí mi historia y entendí por qué dolía tanto. Y sobre todo, entendí que Dios nunca me dejó sola, incluso cuando yo sentía que ya no podía más. Si tú estás pasando por un duelo, por una ruptura o por un vacío que no entiendes, recuerda esto. A veces no duele la persona, duele la herida, pero cuando Dios te muestra la raíz, puedes sanar desde el alma. Hasta aquí llegó esta tercera etapa del duelo amoroso, la etapa donde reconocí mis heridas, donde toqué fondo emocionalmente, donde me sentí vacía, pero también donde empecé a entenderme de verdad. Quiero que recuerdes esto. No estás rota, estás reencontrándote. Y todo lo que duele hoy tiene sentido, cuando lo miras desde la herida que lo provoca. En el próximo episodio vamos a entrar en la siguiente etapa del duelo amoroso, la etapa de la reconstrucción emocional. Ese momento en el que poco a poco comienzas a levantarte, a recuperar la energía, a tener claridad
a sentirte tú de nuevo y donde empiezas a reconstruirte sin esa persona, pero contigo más presente que nunca. Es una etapa hermosa, necesaria y muy liberadora. Así que si estás en tu proceso, no te lo pierdas, porque allí entenderás por qué después del vacío viene la luz. Gracias por escucharme, por estar aquí y por sanar conmigo. Nos vemos en el siguiente episodio. Te mando un abrazo.